Hoy día decirles, como ya saben, que quedó pendiente la de segunda parte del taller 3. La primera parte dimos las características de los estudiantes y hoy día sería cómo vamos a enfrentar el uso del error, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a tratar. Y bueno, una vez que ya ustedes tengan este video, pues a los dos ir haciendo, ¿verdad? Ese trabajo que necesitan hacer para docente más y ojalá que toda nuestra experiencia nos sirva para ir también apoyándola, ¿ya? Y apoyándolos. Sabemos que somos bien copiadas y que a través de lo que nosotros estamos entregando gratuitamente, otros también han hecho ¿cómo se llama? Otros asesores han intentado también hacerlo y eso es bueno. La idea es que vamos poniendo nuestras mejores prácticas y las buenas Sí, prácticas, porque nosotros sabemos que somos docentes y que tenemos que regalarnos continuamente nuestras experiencias, ¿ya? Esa es la idea. Entonces hemos sido bien copiadas y eso nos gusta muchísimo. Así que en lo que podamos servir con nuestra práctica, con lo que nosotros les entregamos, siempre vamos a estar muy felices. Hay que copiar lo bueno, y hay que copiar lo bueno y ponerlo también en torno a hacerlo más creativo, porque esa es la idea de ir mejorando, ¿verdad? Ya, entonces, tiene razón. voy por acá. Ok, yo voy a seguir admitiendo acá. Hoy día, como les decía, en el módulo 1 la tarea 3 la refuerzo, pero vamos a ver la segunda parte. ¿Ah? Y de todas maneras, tratando de igualmente no ser majadera, pero de siempre indicarles que pueden ser muchas las instancias que ustedes revisen, pero docente más no trabajar con recursos precisos. Seguimos trabajando con el marco antiguo, porque en el marco de la buena enseñanza, con el marco de la educación parvularia para las educadoras de párvulo y las diferenciales que están trabajando con educación básica, les corresponde el marco para la buena enseñanza, y las diferenciales que están trabajando con educación parvularia, les corresponde trabajar con el marco para la buena enseñanza de educación parvularia. Los Eso, manuales, eso es lo que y trabaja bájenlo, a la siempre torre. dice por favor, ¿ya? Los A la manuales, Gisela, pues, se tiene que evaluar. por favor. Cada cual puede controlar sus micrófonos, ¿ya? Trabajar con su manual de portafolio es muy importante porque nos ponemos creativas y vamos inventando cosas y nos dejamos de trabajar con el manual. Ahora, ojalá lo tengan impreso, lo vayan marcando, lo vayan resaltando, vayan pasando cada parte, ¿verdad? Para que no se les quede ninguna pregunta, ninguna instrucción sin seguir, porque eso es muy importante tanto para primer ciclo y para todas las asignaturas y para todos los niveles, tenemos manual. Y también, obviamente, para parvular. ¿Ya? También, y es muy importante, aunque no está considerado estrictamente en lo que es docente más, porque docente más lo da por hecho, por algo evidente, ¿verdad? Tenemos que comprometernos totalmente a hacer un trabajo de alta profesionalidad. Y para obviamente que tenemos que estudiar, ¿ya? Tenemos que dedicarle horas al, y al estudio, porque esto no lo hacemos todos los días, hacemos cada 4 años o cada 2 años. Entonces, hay que dar horas de dedicación, hay que dar horas de estudio, porque tenemos que hacer un trabajo técnico, profesional, impecable, para poder llegar al competencia. Muy difícil de Sí, pero de diálogo profesional, ojalá dentro de lo que se pueda, poder trabajar con otra docente en compañía de otros docentes, no importa que no sea la misma asignatura, porque van a estar hablando de las tareas del portafolio, de las tareas y de los módulos, por lo tanto, eso es lo que los va a, a unir para que ustedes puedan, ¿verdad?, ir sacando estas experiencias. Y bueno, los que pueden, ¿verdad?, las horas de asesoría. Pero yo también no solo hablo de asesorías cuando son asesorías como la que da María José en educación parvularia o como las que entrego yo en forma particular, sino que también
Y muchas veces, y ustedes me han dado la razón, somos profesores especialistas en lenguaje y por necesidad de la escuela tenemos que estar dando historia, sociales, y por esas locuras estamos inscritas en asignaturas que no tenemos, ¿verdad?, el pleno dominio del contenido y el pleno dominio disciplinar. Y en ese sentido tenemos que tomar esas asesorías de los profesores que son dueños de esas disciplinas en la escuela y hacernos asesorar, hacerles preguntas, acercarnos de manera cariñosa, ¿verdad? Y con humildad para que ellos nos puedan guiar en lo que es la disciplina y nos puedan llevar a comprender, ¿verdad? Para poder entender estos contenidos. Entonces, creo no ser majadera y al decirles que tienen, ¿verdad?, que recurrir a esos recursitos que no nos entrega docente más, pero que sí son necesarios. María José, te dejo. Ya, Verónica, muchas gracias. Voy a compartir pantalla A ver, pero cuando María, dejes de compartir tú. ya, voy a presentar, Joaquín, no sé, voy a pedir nuevamente, ¿puedes silenciar tú, María José, por favor, a todos? Voy a pedir, bueno, María José es educadora de párvulo, licenciada en educación, está dedicada ya hace mucho tiempo a las asesorías, da asesorías personales y particulares, también grupales, ¿verdad? Si se ponen de acuerdo en las escuelas. Es magíster en dirección y liderazgo escolar, y hace 10 años, ¿verdad?, que está eh, con la experiencia en jardines infantiles y además dirige, está de directora, ¿verdad?, eh, aquí, espérate un poquito, María José, directora de jardín, ¿verdad? Por otro lado, Sí, Verónica. decirles que yo soy profesora de educación general básica, también magíster en gestión educacional, docente destacada, en fin, correctora del CPIP en la Diego Portales, docente de facultad, también fui docente en la UDLA, ¿verdad? De profesoras, de supervisora y docente de superior técnica y también en el AIE. Bueno, ya dada la presentación y como ustedes ya nos conocen, ustedes saben que nosotros lo único que pedimos es que al final de la entrevista, al final del taller, perdón, ustedes nos entreguen una retroalimentación en este link que nosotros mandamos al WhatsApp y también mandamos al chat de aquí del Zoom. Así que les vamos a agradecer enormemente porque nos sirve para ir mejorando cada vez estas presentaciones que les entregamos. ¿Ya? Dicho eso, voy a darle entonces pase a María José para que comience con el tema, pero en educación parvularia. Luego voy yo con educación básica y los pies que corresponden, ¿verdad? Lo que se plantea en la fragancia se establece permanente, o Y sea, una persona que se toma por favor, no siempre. Lidia parece que tiene el micrófono abierto. Ujú. Preocúpense de los micrófonos, chiquillas, porque como esto se graba, la idea es no interrumpir la grabación y poderles entregar después también de regalo el video eh, para, para que yo el video que quede bien grabado, pues, ¿no? Obviamente, sin interrupciones. Ya, chicas, muchas gracias. Ya. Bueno, saludarlas a todas las colegas, bienvenidas a este espacio de compartir. Hoy día lo que vamos a trabajar, a hablar, a dialogar es sobre la reflexión sobre el trabajo que realizamos con las familias. Entonces, acá lo que nos van a evaluar es cómo nosotras como educadora, qué nivel de reflexión tenemos en torno a este trabajo que se realiza con las familias, con el fin de involucrarla al proceso de aprendizaje y de desarrollo de los niños y niñas, identificando los desafíos que esto implica y las acciones que podríamos hacer para potenciar este trabajo. Y todas las que estamos en aula sabemos el gran desafío que tenemos de involucrar a esas familias en los distintos procesos del año para que el desarrollo de los niños y niñas, bueno, de sus hijos, se vaya potenciando. ¿Quién nos va a evaluar
el manual, el portafolio es el dominio D con el criterio 2. Vamos a ver qué nos dice. Y este nos dice, primero, si se trabaja colaborativamente con la comunidad educativa para favorecer el bienestar integral y disminuir las barreras para el aprendizaje de todos los niños y niñas. También, si se define en conjunto con la familia, estrategias de colaboración que les permitan participar activamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los niños y niñas del grupo. Además, debemos nosotros como educadoras implementar estrategias diversificadas con la comunidad educativa y local para favorecer los procesos de transición educativa de todos los niños y niñas. Y finalmente, el último. Cote está silenciada, no se escucha nada de lo que estás hablando. Espérame un ratito, perdón. Sí, ahí me saqué el. Disculpa Sí, por... que parece que silenciaste a todo y que ahí quedé yo silenciada. Puede ser. Ya, ¿se escuchó nada o me devuelvo? Se escuchó un poco, pero no todo. Ya, lo que yo estaba comentando era el criterio que iba a evaluar el portafolio en esta tarea, que es la reflexión del trabajo realizado con las familias. Lo primero es que nosotros debemos trabajar colaborativamente con la comunidad educativa para favorecer el bienestar integral y disminuir las barreras para el aprendizaje de todos los niños y niñas. Como segundo, definir en conjunto con las familias estrategias de colaboración que permitan participar activamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los niños y niñas del grupo. También implementar estrategias diversificadas con la comunidad educativa y local para favorecer los procesos de transición educativa de todos los niños y niñas. Y finalmente, trabajar colaborativamente con el equipo de aula para identificar las necesidades de autocuidado y formación de favorecer ambientes bien tratantes de aprendizaje. A eso se refiere el criterio que nos va a evaluar. No se cambia, Verónica. No se me cambia la diapo. Espérenme, voy a ver qué le pasó a esto. Ahí sí, ya. Entonces acá están las instrucciones. ¿Qué nos dice el manual que debemos hacer de esta tarea? Y acá nos dice que primero debemos pensar en un aspecto que nosotros queremos desarrollar o trabajar con las familias, ya con el objetivo de que vaya como en favor del desarrollo de los niños. Por ejemplo, puede ser el lenguaje, la autonomía o lo socioemocional, la comprensión lectora, los más grandecitos. Entonces nosotros lo primero que debemos hacer es definir un aspecto que queremos trabajar en alianza con la familia para potenciarlo. Entonces tenemos que primero responder a la letra A. ¿A qué aspecto del proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas se decidió abordar en conjunto con las familias? ¿Y por qué se considera relevante trabajar este aspecto con las familias? También debemos explicar en la letra B cómo se involucró a las familias, qué instancia de trabajo conjunto tuvieron, una reunión de apoderados, un taller para padres, desde dónde nació trabajar con ellos. ¿De qué manera estas familias aportaron a este tema que decidieron trabajar en conjunto? Pues aportaron ideas, se comprometieron, por ejemplo, y cómo se organizaron. También tenemos que responder cuáles son las dificultades que se presentaron en este proceso de involucrar a las familias y cómo también se ha podido favorecer o no el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, si estos niños tuvieron un avance. Y finalmente, cómo este trabajo, este proceso se podría fortalecer en el tiempo, cómo se podría potenciar en una nueva oportunidad.
¿Y qué va a evaluar la rúbrica? La rúbrica para salir competente dice que el educador describe una estrategia de trabajo que implementó con las familias de los niños y niñas de su grupo orientada a abordar algún aspecto del aprendizaje, desarrollo y o bienestar en conjunto con ellos. Y cuando dice describe es donde hay que tener cuidado, porque el describir es detalladamente, ¿ya? No nombrar, porque ahí si uno nombra, ya salemos básico, insatisfactorio. Cuando dice analiza la estrategia dando cuenta de los progresos, dificultades que han enfrentado al implementarla, relacionándolos con el impacto en el aprendizaje, desarrollo y o bienestar de los niños y niñas de su grupo. Y ahí está en negrito la palabra analizar, ¿ya? Si ustedes se van a la parte de la rúbrica que dice básico, dice menciona, ¿ya? Entonces ahí está la clave. Si yo menciono, salgo básico. Si yo analizo de manera profunda, tengo el competente. Y también, como parte de la reflexión, proyecta alguna acción concreta para fortalecer el trabajo con la familia en función del análisis anterior. Entonces, en la letra C, las dificultades que uno tuvo, cómo favoreció el aprendizaje y además qué se podría hacer para fortalecer ese trabajo. Y ahí tendríamos el competente. Y el destacado, aparte de cumplir con el competente, dice que además el trabajo que ha implementado con las familias sobresale por incorporar acciones para potenciar la participación activa de esta en la toma de decisiones o instancia de reflexión conjunta. O sea, va una participación más allá de una simple colaboración o alguna tarea que hicieron en conjunto o prepararon material. Entonces, está tan incorporada la familia que ya para salir destacado en la rúbrica, ya va a ser parte de tomar decisiones en conjunto, como dice ahí, en este caso con la educadora, con el equipo de aula. Eso con respecto a instrucciones del manual y lo que evalúa la rúbrica. Lo que vamos a ver ahora, que no sé por qué no me funciona, la tengo que cambiar el manual. Lo que vamos a ver ahora, colega, es un ejemplo de esto que yo leí en la... creo que sin querer, Verónica me silencia. Sí, no. Es porque van entrando y las voy silenciando y te toqué otra vez. ¿Ahora Sí, sí? no, pero tranquila. Ahora me di cuenta y lo volví a... Ok, disculpa. sí, no. Entonces, como decía, en las instrucciones del manual debemos mencionar nosotros em, qué aspecto, qué tema abordamos para trabajar en conjunto con las familias. Y acá me... ahí sí, de nuevo me saqué el mute. Ya, entonces vamos con la letra A, ya que decía que nosotros debemos mencionar y justificar el por qué, primero, que vamos a trabajar con la familia y el por qué es importante. Entonces acá hay un ejemplo donde dice, opté por abordar el desarrollo de habilidades socioemocionales en conjuntos con la familia de la sala cuna. Ahora, este trabajo puede ser para sala cuna para cualquier nivel, ¿ya? Considero relevante trabajar este aspecto con la familia, ya que las habilidades socioemocionales son fundamentales para el bienestar general de los niños y niñas y la colaboración con la familia refuerza la coherencia entre el hogar y la escuela, que en este caso sería la sala cuna. Entonces, como letra A, ya tenemos la respuesta. Ya dijimos qué aspecto vamos a trabajar y el por qué es importante. Ahora, claramente, este es un ejemplo, se puede profundizar mucho más.
Y en la letra B se dice que hay que ver o mencionar, describir cómo se involucró a las familias en las instancias que se dieron, cómo ellas comprometieron, cómo aportaron ideas. Y acá el ejemplo dice, involucrar a la familia en este abordaje implicó varias instancias de trabajo conjunto. Organizamos talleres mensuales en los que discutíamos la importancia de las habilidades socioemocionales y cómo fomentarlas en casa. Además, se creó un diario de emociones que los niños llevaban a casa los fines de semana, donde las familias podían registrar y discutir juntos las emociones experimentadas durante ese tiempo. Un ejemplo concreto fue la Semana de la Amabilidad. Cada familia se comprometió a realizar una acción amable en casa y compartirla con el grupo en línea. Los niños también realizaron acciones amables en la sala cuna y compartieron su experiencia con las familias. Esto generó un ambiente de apoyo mutuo y permitió que los niños vieran cómo los valores socioemocionales se aplicaban en diferentes contextos. Entonces ahí estamos respondiendo de qué manera se involucró a las familias, dando ejemplos concretos. Y luego, en la letra C, que en las instrucciones preguntaba cuáles fueron las dificultades que se presentaron a involucrar a las familias en este proceso, dice que las dificultades encontradas incluyeron la falta de participación de algunas familias debido a limitaciones de tiempo. No obstante, aquellos que participaron reportaron progresos en la expresión emocional y en la empatía de los niños. Se observó que los niños comenzaron a comunicar sus emociones de manera más efectiva y a mostrar un mayor entendimiento hacia los demás. Este enfoque conjunto ha favorecido el aprendizaje y desarrollo de los niños al proporcionarles herramientas para comprender y gestionar sus emociones. Y finalmente, en la misma letra C, el manual dice que debemos mencionar qué haríamos para fortalecer este trabajo en el tiempo. Bueno, deme un segundo. Ya. Entonces dice que para fortalecer este trabajo podría incorporar actividades que involucren a las familias en la sala cuna, como días de juego conjunto o charlas interactivas. También sería beneficioso establecer un seguimiento individualizado con las familias para adaptar las estrategias a las necesidades específicas de cada niño. En última instancia, la colaboración constante con las familias fortalece el desarrollo integral de los niños y niñas. Entonces, acá nosotros mencionamos eh, cómo se fortalecería este trabajo realizado con la familia en el tiempo. Y esto sería un ejemplo concreto de lo que el manual pide con respecto a la reflexión del trabajo con las familias. Primero elegimos un tema a abordar, lo justificamos la importancia del por qué es trabajarlo, se explica en la letra B cómo se armó este trabajo o un plan de trabajo con las familias, cómo ellas aportaron ideas, qué instancias hubieron de reunirse, cómo ellas se comprometieron, cómo llevaron a cabo este trabajo. Y también mencionar en la letra C qué dificultades, tuvieron. También se puede mencionar el desarrollo de los niños, los avances y cómo finalmente fortalecer este trabajo en el tiempo. A eso se refiere el trabajo con la reflexión del trabajo con las familias. Dejo abierta la palabra para alguna consulta, duda que tengan con respecto a esta tarea. Yo solamente aportar aquí de que, bueno, muy bueno el ejemplo, ¿eh? Muy bueno el ejemplo, está sumamente bien enfocado. Decir que eh, hay que, hay que fortalecer siempre cualquier tema que ustedes escojan aquí, hay que fortalecerlo en una o dos oraciones, eh, hay que enfocar en el aprendizaje, o sea, eh,
como, a ver, déjame buscar acá. Dice, este enfoque conjunto, sacaste la, ¿cómo se llama? La lámina. María, Pero, ponlo un poquito, sí, porque quería leer sí, que sí. justamente por eso que la colega se queda, no baja. Porque mira, dice acá abajo, este enfoque conjunto ha favorecido el aprendizaje. Este enfoque conjunto, es decir, todos los aspectos con lo que ella o él relaciona, ¿verdad? La familia, finalmente concluye aquí en el análisis que favorece el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Y esto, ¿por qué? ¿Para qué? Porque le proporciona herramientas para comprender y gestionar sus emociones. Es decir, no solamente deja, como tú dices, mencionado de que quede el aprendizaje, de que les ayuda o les favorece el aprendizaje, sino que dice el por qué. Porque si hubiese dejado solamente el aprendizaje, eso queda básico. Cada vez que yo solamente nombro, como dice María José, ¿cómo se llama? El docente más, cada vez que uno nombra es básico. Cuando uno justifica, y uno dice, pero ¿cómo voy a justificar? Es que es tan difícil. ¿Cómo? No, es simplemente, ¿verdad? El decir el para qué o el por qué. Nada más que eso. Y revisar los contextos y los libros que tenemos para ir desprendiendo en qué, ¿verdad? El tema en que estamos desarrollando en el razón de la familia, en qué, ¿verdad? Podemos relacionarlo con el aprendizaje, pero justificando ese aprendizaje hacia qué, hacia lo emocional, hacia lo cognitivo, hacia lo motriz, hacia qué área, ¿verdad? Del desarrollo. ¿Qué queremos gestionar? Eso. Gracias, María José. Preguntas para María José. Creo que no hay dudas, como dices tú, o quedó todo claro o no se entendió nada. Pero lo más importante es lo que dices tú, Verónica, em, esa diferencia o esa pequeña gran diferencia que hace cuando la correctora revisa el portafolio, la tarea, es que si nombramos o describimos, si mencionamos o analizamos. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que cuando llegan los resultados, las colegas dicen, pero ¿cómo si yo seguí el manual, respondí todo, fui súper ordenada? Pero si ya nos ponemos a analizar bien la respuesta, no fue un análisis, no fue una reflexión profunda, no fue una descripción. Y ahí hay que hacer nuestro mea culpa como colega y decir, sí, po, de verdad no estaba tan completo, no estaba esta justificación, no estaba el porqué, como dices tú. Y con respecto a qué trabajar con la familia, hay una amplia variedad que tenemos y va a responder de acuerdo a lo que necesita nuestro grupo. Como decías tú, puede ser algo motriz, la autonomía, el lenguaje, la comprensión lectora en el lenguaje como en específico. eh, bueno, y con los chicos puede ser cualquier área del desarrollo. Considerar también los hábitos. Si ustedes en educación parvularia trabajan fuertemente los hábitos. Mira, yo soy profesora de primero y segundo, y después que sucede lo de la pandemia, los niños a primero llegaron sin, obviamente, la base de pre-kinder y kinder. Y te digo que nosotras, las profes de primero, nos vimos, pero bien enrolladitas, por decirlo menos, ¿ya? Reconocimos el trabajo, pero al 100, y claro, los niños, por ejemplo, entraban al comedor y no sabían comer, no querían comer. ¿Por qué? Porque eso también viene desde el pre-kinder, ¿verdad? En la escuela vienen las colaciones desde el pre-kinder. En fin, tantos problemas que tuvimos con los hábitos del baño también, ¿ya? El correr en las escaleras, en fin, se puede enfocar, como dices tú y refuerzo yo, desde distintas áreas, y el punto está en enfocarlo hacia el aprendizaje y el para qué. Porque si nos quedamos solamente mencionando, ahí entonces es donde nos quedamos en el básico, no alcanzamos a pasar al competente. Y es importante revisar la rúbrica. No es lo que nos diga el compañero o la asesora, es lo que dice la rúbrica, ¿ya? A veces por querer poner muchas cosas que no pide la rúbrica, perdemos caracteres,
¿ya? O hablamos en primera y tercera persona. Entonces, hay que hablar ahorrando mucho carácter y poniendo lo que nos pide la rúbrica, ¿ya? No necesito poner yo saludo a los estudiantes si los estudiantes responden. No, saludo, presento el objetivo. O sea, es que si no está en la rúbrica, no se lo van a evaluar, ¿ya? Y usted tiene que llegar lo más rápido a presentar la descripción con ejemplarización, con profundización, con análisis, ¿verdad? Y principalmente lo que es descripción, pues el detalle de cada actividad y elemento para que pueda salir competente y no perder esos caracteres. Eso es importante. Bien, entonces, preguntas por las educadoras de párvulo. ¿Tenemos educadoras de párvulos hoy día? Sí, ¿verdad? Hay ¿Alguna una pregunta? colega que en el chat dice, con el Ah, ejemplo quedó bastante claro, muchas gracias. que Así que se entendió. ya. Vanessa Muñoz. Bueno, Sí, en realidad, dice Adriana, hay educadora. linda, quedó claro, muchas gracias. Sí, porque como te digo yo, pues María José, cuando hay mutis o dos cosas extremas, o no entendimos nada, o de verdad que lo dejamos claro. Bueno, la idea siempre Tiene- es de la colaboración y agradecerte mucho que nos acompañes, María José, sé que también estás bien ocupada con tus asesorías y, y vamos entonces a entrar de lleno a la educación básica. Recuerden que está el video de las características de los estudiantes que completa este video que tiene que ver con el uso del error en el caso de educación básica, ¿ya? Entonces, ah, Aprovechar de, Verónica, darte las gracias por la invitación. Tú presenta, yo voy a seguir admitiendo. ya, gracias, Eh, y el chat, bueno, dice quedó claro, sí. Muchas gracias, dicen. Así que no, gracias a ustedes por permitirnos con Verónica entregar este granito de arena, compartir con ustedes. Bueno, la idea es como dialogar más, pero bueno, no importa. Lo importante es que sí somos un pequeño aporte a esta gran labor que es el portafolio. Así que muchas gracias a todas y gracias a ti, Verónica. gracias a ti, María José. Yo Ok, seguiré aquí, tú dale. ya, ok, sigo. Vamos entonces con el análisis y uso del error para el aprendizaje, ¿ya? Aquí apoyamos a la profesora de Educación General Básica y también las PIE que trabajan en Educación General Básica, ¿ya? Ahora, aquí es muy importante el marco para la buena enseñanza. Como yo siempre les digo, mantenerlo como un librito de impreso, obviamente, y como en la mesita de noche, ¿ya? Entonces, asimismo, nuestro manual nos dice que el aspecto que nos van a evaluar, ¿ya? Acá, ahí lo. Entonces, ¿qué me van a evaluar? Dice que identifique errores en el aprendizaje de los y las estudiantes en contenido, habilidades o procedimientos propios de la asignatura que enseña y reflexiona sobre las causas que lo originan. Retroalimenta a los y a las estudiantes mediante estrategias que involucran activamente y que orientan en cómo mejorar aprendizajes a partir de los errores. ¿Y qué nos sugieren? Nos sugieren que como base estudiemos, leamos y como yo digo, prestemos texto en el criterio A3, C5 y C6. Y los vamos a revisar rapidito, ¿ya? Porque quiero llegar un poco a... Ay, esta barbita del Zoom me molesta mucho. Entonces, dice, este criterio se refiere a aspectos globales de la didáctica. Miren, ¿cuántas veces nosotros en la escuela hablamos de didáctica? Muy pocas, ¿ya? De todo profesor debe conocer para enfrentar de manera adecuada la práctica docente y en especial la destreza que el docente tiene respecto a la relación entre los contenidos que enseña y cómo estos se conectan en los diferentes niveles de enseñanza, ¿verdad? Del conocimiento respecto a las estrategias de enseñanza. Por ahí antiguamente hablábamos de los espirales de los contenidos, ¿ya? Aunque es absolutamente necesario para la buena enseñanza, el conocimiento del subsector no es suficiente, porque un profesor debe poder transmitir ese conocimiento y comprometer a sus estudiantes con el subsector, ¿ya? Yo conocí a un profesor hace muchos años atrás de enseñanza media que esto lo hacía magistralmente. Del curso de cuarto medio, él era profesor de Historia y Ciencias Sociales, y de su cuarto medio siempre él sacaba 3 o 4 estudiantes para el pedagógico, para estudiar Ciencias Sociales. Y ahí él, pues, demostraba que
¿verdad? Transmitía ese conocimiento, ese amor a la disciplina a sus estudiantes. Bien, los profesores entonces en el criterio A3 usan estrategias metodológicas, diferentes disciplinas para lograr contenidos y desarrollar habilidades en los estudiantes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me están pidiendo. Por ejemplo, saben que las estrategias para conseguir que los estudiantes desarrollen habilidades de orden superior, como análisis, interpretación, síntesis de información proveniente de diversas fuentes, como de resolución de problemas y de trabajos de equipo, son específicas. Los profesores conocen cuáles son las concepciones primarias más comunes de los estudiantes o las posibles fuentes de error y saben cómo éstas debieran ser tratadas. Es decir, aquí lo que nos están diciendo es que el profesor debe dominar la disciplina, pero debe prever. Ya su experiencia debe decirle cuál es el error que los niños cometen en un o en otra situación y debe preverlo. Por lo tanto, debe llevar dentro de su planificación, ¿verdad?, previsto ese error. Por ejemplo, es común en los alumnos de básica la confusión entre área y perímetro en la asignatura de matemáticas, ¿ya? Entonces un profesor con experiencia debiera pues, saber que muchos alumnos cometen ese error y sabe cómo anticiparlo y corregirlo, porque la idea es que no lo cometan. Como uno con la experiencia sabe que ahí caen en el error, entonces yo llevo una clase ya dada con la retroalimentación, ¿verdad? Y con toda la indicación para que ellos no cometan este error. O, en tal caso, si lo cometen, yo saber enfrentarlo en el momento, no dejarlo pasar, darme cuenta en el mismo monitoreo de la clase qué es lo que está sucediendo y tener los recursos necesarios, ¿verdad? Y el dominio del contenido necesario para poder enfrentar cómo se dio ese error, ¿ya? Después, al mismo tiempo, entiende que los estudiantes pueden tener conceptos incorrectos en ciencias, como la forma en que, por ejemplo, en que se transmite la luz. Los profesores que conocen sus subsectores anticipan esas concepciones falsas y saben qué estrategias metodológicas pueden usar. Los recursos de enseñanza incluyen la totalidad de objetos usados en cualquier sala de clase. Pueden ser sencillos o complejos, comprados o hechos por el profesor o los mismos estudiantes. El profesor sabe que no siempre el mismo tipo de recurso es adecuado, sino que va a depender del tipo de aprendizaje que busca lograr. A veces basta con su exposición, el, el texto escolar o un video, ¿ya? O con papelógrafo o un medio natural. Si ustedes se dan cuenta en este pasar por los criterios, nos están hablando de contenido, de habilidad, de metodología, de estrategia y ahora nos están hablando de recursos. Es decir, yo tengo que prever y saber dónde debo descubrir el error, porque luego en el portafolio tengo que enfocarme si el error va a ser de contenido, si el error fue de procedimiento, si el error fue de estrategia, y para eso necesito conocer mi disciplina. Entonces, conoce variadas estrategias de enseñanza y actividades congruentes con la complejidad del contenido. Conoce estrategias de enseñanza para generar aprendizaje significativo. Conoce y selecciona distintos de aprendizaje congruente que tienen que ver con la característica de los estudiantes, ¿verdad? Y conoce dificultades más recurrentes en el aprendizaje de los contenidos que enseña. Eso nos dice el criterio 3, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice el criterio 5? Dice que la especial relevancia adquiere el desarrollo del conocimiento y de la conciencia del estudiante sobre su propia forma de adquirir el conocimiento, de procesarlo, memorizarlo y utilizarlo. El profesor contribuye a desarrollar el pensamiento de los estudiantes a través de formulación de preguntas y problemas abiertos que los inviten Que, a dar sus propias respuestas. Es que decir, mi abuela, que es cómo era su forma de ser y quería a sus nietos, a sus ayúdame, hijos. por favor. Pero Entonces, eso debe entender. No, los críos de chiquititos se quedamos solos, pues. ¿puedes detectar quién tiene el micrófono abierto, por favor? Entonces, en este Ya lo punto, apagué. gracias, Mari. En este punto, fíjese lo que nos está diciendo, que de qué forma tenemos que enfrentar este uso del error.
a través de desarrollar el pensamiento de los estudiantes, formulando preguntas, ¿ya? Con problemas abiertos, ¿ya? Aquí está, en el marco para la buena enseñanza, está como yo tengo que ir dando este manual, esta respuesta, ¿ya? Y esto tiene que invitarlos a los propios estudiantes a que elaboren su respuesta. Es decir, no es que yo encuentre el error y les voy a modelar y les voy a entregar. La respuesta no va por ahí, ¿ya? Dice que yo tengo que hacer preguntas, abrir el problema en la sala para que todos aprendan y ojalá entre ellos, ¿verdad? Se inviten o invitarlos a que elaboren sus propias respuestas. Es decir, debe utilizar el error de los estudiantes como una ocasión de aprendizaje, pero no solo lo debe utilizar, debe describirlo, debe describir que utiliza el error de los estudiantes como una ocasión de aprendizaje. Lo debe escribir porque si no, no se considera, ¿ya? Y que usted, a través de motivaciones, de diferentes actividades, abriendo, ¿verdad?, actividades de problemas distintos, cuando usted descubre el error, ya sea de habilidad, procedimiento, etcétera, etcétera, usted, ¿verdad?, profundiza y analiza la situación con los estudiantes. ¿Para qué? Llevarlos a construir sus propias respuestas y que valoren ese error como una parte de aprendizaje, que de los errores se puede aprender. Esa es la conclusión final. ¿Y para qué nos sirve en el aprendizaje el error? Entonces, usted tiene que describir, mencionar que usted sí abre espacios sistemáticos, ¿ya? Que en sus planificaciones y en su replanificación que permite a los estudiantes comunicarse entre ellos esos hallazgos, esos errores y además pueden utilizar y descubrir nuevos productos o nuevos recursos, ¿verdad? Eso cuando usted lo deja textualmente escrito y va, como le digo yo, ejemplarizando, porque no se trata solamente de prestar el texto al marco, sino que usted lo va personalizando con sus estudiantes y viendo la realidad que va viviendo y presentando el error y lo va ejemplarizando, entonces ahí le va quedando una cosa mucho más presentable a modo de lo que le está pidiendo el marco para la buena enseñanza, ¿ya? Esa es la forma de trabajar. Entonces, sigamos con el criterio C5. ¿En qué se fundamenta? Dice que este criterio se refiere a la necesidad de que el profesor estimule el desarrollo del pensamiento. Es decir, todo el tiempo usted tiene que estar describiendo que usted a través de las preguntas y escribe las preguntas, porque usted ha descrito el error, al escribir todas estas preguntas relacionadas con el problema de procedimiento que se dio en tal situación, ¿verdad? Lograba con estas preguntas desarrollar el pensamiento para que ellos, a través de estrategias, ¿verdad? Y a través de ejemplos explícitos, como por ejemplo, y usted ahí pone ejemplo, pudimos profundizar y desarrollar el aprendizaje para, ¿verdad? Y usted va entonces relatando la situación, va personalizando su situación y va relatando con el marco lo que le está sugiriendo. Y además va respondiendo la pregunta que se le va haciendo. De esa forma, usted va cuadrando, va formalizando la escritura, ¿ya? Después que va trabajando y haciendo esta idea que le estoy proponiendo, bueno, usted toma el texto nuevamente y le hace la cohesión necesaria, ¿ya? Cohesionarla, es decir, ahí va bajando en los conceptos, va un poco cerrando conceptos y va poniendo más preguntas y va poniendo más ejemplarización, ¿ya? Porque eso es lo que le van a pedir, descripción del problema, ¿ya? Entonces, estas estrategias implican, por ejemplo, dice, estimular el análisis de hechos y fenómenos. Ahí es donde le estoy diciendo yo que se vaya directamente al problema de lo de que usted, de el cual usted presentó y está describiendo, a ese uso del error, ¿ya? También implica estimular, bueno, dice el pensamiento creativo, dan los conocimientos de los estudiantes, los hechos, las situaciones, depende del error que usted presenta, ¿ya? Y a partir de ahí, usted pasa a ser destacado cuando después que usted presenta todo el uso del error, como yo se lo voy indicando, además
usted va a identificar el problema, ¿ya? Se va a enfocar en lo que está escribiendo en el uso del error y a partir de ahí usted va a generar nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevas, no sé si hablé de metodologías didácticas, ¿ya? Entonces usted recurra, procedimientos, usted recurra a Internet, busque, actualícese, busque el concepto, qué es lo que es el procedimiento, qué es lo que es la estrategia, qué es lo que es la metodología, qué es lo que es la didáctica, de tal forma de que usted tenga ese glosario, ¿ya? Y pueda entonces manejarse y enfocarse mejor en lo que va a poner como uso de error, ¿ya? Y no pierdan el foco, porque miren, se ve mucho cuando uno es correctora que los profesores presentan el uso del error y dicen, mi uso del error es, no sé, les pongo un ejemplo, medidas, ya, medidas. Descubrí que los niños no usan medidas estandarizadas, ya, no sé. Y resulta que cuando va el análisis no tiene nada que ver con las medidas, aunque usted no me lo va a creer, pero los docentes no se enfocan, ¿ya? Por ejemplo, miren, en el uso de las características, usted menciona arriba todas las características y abajo le está diciendo el manual de las características que usted mencionó, describa o trabaje dos. Y cuando usted va a revisar la parte de abajo, a mí me da el alma cuando reviso. Empiezo a buscar cualquiera de dos que me haya mencionado arriba y no hay ninguna abajo. El doctor desenfocó, empezó a hablar de otras características. Y aquí le pasa lo mismo, y yo no sé por qué se me desenfocan tanto. ¿Ya? Y entonces la parte de arriba puede estar destacada, buena, competente, y la parte de abajo se nos cae a básico. Porque, como les decía y hemos dicho con María José, no es fácil ser competente, ¿ya? No es fácil. Hay que realmente cumplir con la rúbrica y total, y con todo lo que pide la rúbrica, en su totalidad de actividades e indicadores. Uno que se caiga ya son algunos y pasa básico. Entonces, es importante considerar esta sugerencia que le estamos entregando, ¿ya? Enfocarse, si estoy hablando de un uso del error y declaré que el uso del error fue, no sé, me di cuenta mientras modelaba de que yo siempre pongo el mismo ejemplo porque yo lo viví, de que medían con la regla y no sabía qué pasaba finalmente con la regla, por qué me medían tan mal, y finalmente me di cuenta que, claro, la regla tiene 3 o 4 dificultades, pues tiene el origen, tiene del 0 al 1 y también tiene un espacio en blanco. Entonces, y además, en los niños de primero básico, los niños no conocen todavía el 0, o sea, no lo cuentan. ¿Ya? Para ellos es cero. Y resulta que en la medida sí tiene importancia. Entonces ahí uno va considerando ese uso de error, pero resulta que después, claro, la profesora se fue a cualquier otro lugar y siguió hablando de medidas, de la longitud, pero no habló específicamente de lo que ella, lo que ella monitoreó. Entonces, ahí es donde se les pide que se enfoquen, ¿ya? Vayan pregunta a pregunta, márquenla con color. Yo soy de usar mucho los colores. Pregunta primera, márquenla con rojo. Y luego vean si contestaron la pregunta, todo con rojo. Pregunta segunda, márquenla con azul. Trabajen como en forma elemental para que no se vaya ningún detalle, ¿ya? Ok. En el dominio 5 finalmente dice incentiva a los estudiantes a establecer relaciones y ubicar en conocimientos de objetos, eventos y fenómenos desde distintas perspectivas, ¿verdad? Formula preguntas y problemas, concede tiempo necesario para resolverlo. Aborda errores, no como fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el aprendizaje, ¿ya? Recuerden que también cada vez que yo hablo del aprendizaje tengo que decir para qué, ¿ya? Si estoy trabajando, no sé, vocabulario, ¿para qué? Para incrementar el lenguaje expresivo, ¿ya? O sea, tiene que haber una conexión y una vinculación directa, el para qué. Creo que el ejemplo que les di queda de cajón, ¿ya? Siempre el para qué. Si ustedes dicen que solamente es para resignificar el aprendizaje o como ponen los profesores, para que sea un aprendizaje significativo, pues se quedó ahí, ¿ya?
pero como les digo, si yo trabajo el aprendizaje, el vocabulario, y digo que es para trabajar el lenguaje expresivo, ayúdame. Entonces ahí voy a tener el para qué. Y eso va a tener una coherencia, ¿ya? Orienta a los estudiantes, ¿verdad?, hacia temáticas ligadas con los objetivos transversales eh, del currículum con el fin de favorecer el proceso de construcción de valores. Y promueve la utilización de un lenguaje oral y escrito gradualmente más preciso y pertinente. Bueno, aquí es bueno considerar también en el uso del error que en todas las asignaturas hay que darle importancia, hay que mencionar, ¿verdad?, cómo trabajan ustedes la oralidad y lo escrito. Eso está dentro, por ahí en el manual y se considera también, ¿ya? No está en la rúbrica, pero hay que considerarlo. Y el C6, que tiene que ver con el monitoreo de actividades, ¿verdad?, que son inherentes al aprendizaje, constituyen herramientas centrales para la retroalimentación. Es decir, aquí nos están diciendo que tenemos que hacer retroalimentación y que esta retroalimentación, ¿verdad?, tiene que hacer avanzar a los estudiantes en la eficacia de la actividad propuesta por el profesor para profundizar en sus aprendizajes, ¿ya? Y tiene que tener importancia y comunicarse los criterios que utiliza para evaluar. Es importante también, bueno, el C6 no solamente abarca el uso del error, sino que abarca, ¿verdad?, otro indicador, ¿ya? La comprensión del alumno se va favoreciendo al recibir la retroalimentación oportuna en su proceso de aprendizaje. Las estrategias, ¿verdad?, y la complejidad de objetivos favorecen el contenido de aprendizaje, ¿ya? Y obviamente uno tiene que evaluar y considerar la diversidad del contexto, ¿ya? Vamos más rapidito entonces, vamos a trabajar en el dominio C6 que dice usa estrategias pertinentes para valorar el logro. Bueno, aquí se va repitiendo, ¿ya? Vamos entonces a la rúbrica. ¿Cómo nos mide? Y luego vamos a pasar a el cuadrito que siempre yo les doy para que ustedes se puedan guiar. Dice, competente, identificar el error. Primero tengo que decir el error, ¿tá? Como el ejemplo que les puse, me di cuenta que los niños no medían desde el cero, ¿ya? Por ejemplo, comprende por qué se presenta en el estudiante mencionado. Entonces yo digo el por qué, ¿ya? Pero al decir el por qué, no es que tengo que determinar exactamente el por qué. Yo ahí lo que tengo que presentar son hipótesis, unas 2 o 3 hipótesis del por qué, ¿ya? Porque, y el por qué siempre, obviamente tiene que ser responsabilidad del profesor, porque el por qué es el contenido, es la estrategia, es el procedimiento, es lo que yo planifiqué. Entonces, ojo con eso, el uso del error, el identificar el error, ¿ya? Tengo que identificarlo y tengo que saber también que esa responsabilidad del error, ¿ya? Tenía o se presentó porque yo no prevé, porque yo no consideré ciertas cosas, ¿ya? Cuidado con eso. Siempre aquí es porque el niño es flojo, es porque faltó a clases, es porque no vino. Entonces, cuidado. Esas no son razones profesionales. ¿Por qué? Simple, porque si el niño no vino, yo tengo la obligación de tomar a ese niño y hacerle una clase, retroalimentar, porque tengo que preparar, ¿verdad?, para la evaluación final. Y yo tengo que tratar de que todos los niños logren los objetivos. Entonces, el que usted ponga que el niño faltó, que sí se ve, colegas, y da mucha pena, o que el niño estuvo enfermo, o que no vino, o que estaba presente ausente, eso no les vale, ¿ya? Ahora, eh, dice, identifica entonces el error, comprende por qué se presenta, ahí tenemos ya 2 situaciones, y tiene que mencionar los aspectos, o sea, tiene que hipotetizar, porque tienen que ser aspectos de distinto tipo, que tienen que abarcar el proceso de enseñanza, ¿ya? ¿Qué podría originar el error detectado? Entonces te están pidiendo que hipotices si es de procedimiento, si es de contenido, si es de habilidad, etc. Luego, además, nos dice, miren, si ustedes ven el insatisfactorio, fíjense acá, dice el insatisfactorio, no cumple alguna de las condiciones del nivel básico, o la reflexión está centrada en contenido, habilidad, procedimiento, ¿ya? Aquí está el o, es decir, cualquiera de estas, independientemente va a ser insatisfactoria, pero acá, si yo tengo el competente logrado aquí arriba,
pero no tengo este competente abajo, se me va básico, ¿ya? Porque está la I. Entonces también tenemos que aprender a leer las rúbricas. Entonces, ¿por qué? Porque yo tuve un colega que me dice, pero profe, mire, está todo lo que dice la primera parte. Ya le digo yo, está perfecto, pero ¿y qué te pasó con la segunda? No, era mucho, no es necesario. A ver, si está la I, es necesario y hay que hacerlo. Si está la O, no es necesario. ¿Ya? Entonces, retroalimenta a sus estudiantes. Y fíjese lo que decía, pues, el criterio. Que cómo lo tenía que retroalimentar, abriendo el pensamiento con un pensamiento creativo y con preguntas. Eso es lo que dice. Esa es la manera de retroalimentar al estudiante, mediante estrategias que los demandan a asumir un rol activo, pero si lo estaba diciendo el marco para la buena enseñanza, ¿ya? En su aprendizaje brindando oportunidad. ¿Para qué? Para que analicen con ellos, entre ellos, su propio desempeño, llevándolo, es decir, tengo que conducirlos hacia relacionar. Entonces, en el portafolio tiene que verse que yo soy la conductora, que yo a través de preguntas, a través de descripción, de ejemplarización, los estoy llevando a relacionar. Aquí está la O, aquí sí. O pongo relacionar, ¿verdad? O a elaborar información u otras acciones que le permita alcanzar el desempeño esperado. ¿Ya? Aquí sí está el O. Usted puede optar. Ah, no, yo lo voy a hacer que ellos analicen a través de relación y lo voy a ejemplarizar. O voy a hacer que analicen, ¿ya? Pero voy a hacer que ellos elaboren la información, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que aprender también a leer la rúbrica. ¿Qué es lo que quiere la rúbrica de mí? Ahora, una vez que yo descubro que está todo eso, ¿ya? Y que lo he puesto con colores, y en el caso del corrector lo va a ir buscando paso a paso, y si no lo va a encontrar, inmediatamente se va a ir a básico. Pero si lo encuentra, va a pasar acá. ¿Ya? Iba a decir lo que decía el marco para la buena enseñanza. Genera una nueva instancia que permite a sus estudiantes demostrar lo aprendido. ¿A partir de qué? De estrategias de retroalimentación ya realizadas. Es decir, aquí no le está pidiendo que cambie el recurso. Aquí le está pidiendo que cambie la estrategia. Por eso que yo les digo que vayamos a hacernos eh, esas horas, esas horas de estudio, ¿ya? Y busquemos qué es una estrategia, qué es una didáctica, qué es una metodología, qué es un procedimiento, ¿ya? ¿Puedo hablar de procedimiento cuando hablo de estrategia? Porque fíjense que, perdónenme, pero hay docentes que creen que estrategia solamente es poner en la sala de clase a los niños de A4, formar grupos, ¿ya? Y ahí se me quedan. Y entonces, claro, como yo soy un poquito más exigente, a ver, les voy trabajando, les voy sacando, y claro, me doy cuenta que donde estamos fallando es en el contenido. Y cuando un profesor falla en el contenido, es tan simple como llenarse de humildad y abrir internet y empezar a revisar, ¿verdad? Los conceptos, otras planificaciones en YouTube, otras experiencias. Tenemos ahora tremendos canales de información y docentes que tienen muchas cosas en internet para ir llenándonos y enriqueciéndonos de otros. Y eso no nos hace ni mejor, o sea, obviamente que nos hace mejor, porque vamos aprendiendo, no nos hace menos, ¿ya? No nos hace menos. Y eso es lo que hacemos con María José todos los días. Estamos aprendiendo con los profesores que asesoramos y aprendemos mucho de ellos y con mucho respeto, porque cada error, y esto es tan importante, cada error nos va sirviendo para ir entregando a todos los docentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por eso es que me gusta ser correctora, porque cada error, claro, yo tengo que guardar discreción, ¿verdad? Por año, pero yo no entrego la respuesta, ni María José tampoco. Nosotros somos sumamente reservadas en eso, pero sí vamos mostrando el camino profesional y abriendo, ¿verdad?, los caminos en relación a las rúbricas y al manual, en por dónde tenemos que caminar. Y eso no es prohibido, ¿ya? Ok, entonces, esta rúbrica tiene aspectos relacionados con que enfoca la rúbrica.
¿ya? Y yo no los voy a leer, pero les voy a pedir que ustedes revisen la rúbrica y se enfoquen en estos aspectos también, ¿ya? Que tienen que ver con los mismos que les he venido hablando yo, ¿ya? Porque si no nos vamos a demorar mucho. Bueno, acá otra vez está la rúbrica, ¿ya? Está solamente el competente, dice, identifica el error, comprende por qué se presenta, menciona aspectos de distinto tipo, y es hacia allá donde quiero ir ahora. ¿Cuáles son los tipos que podemos mencionar? ¿Ya? Bueno, y el destacado genera nuevas instancias. ¿Por qué lo puse así? Porque durante ya 3 años hemos tenido la misma rúbrica, ¿ya? Y no ha cambiado. Por lo tanto, hay ya la experiencia de qué es lo que nos están midiendo. ¿Ya? Bueno, acá dice, hay errores, los errores que comprende, por ejemplo, habilidades, naturaleza de lo que enseña, con relación al contenido, naturaleza de los estudiantes de aproximarse al aprendizaje, en relación al procedimiento, metodología, estrategia y didáctica. Pero esto va a quedar en el video. Yo quiero avanzar. Primero preguntar si hay alguna pregunta. Preguntar si hay preguntas. O continúo. Seguimos entonces. Bueno, me voy a quedar con lo mejor, de que está quedando claro. Ya, aquí quería llegar, estimadas, estimados. ¿Ya? Aquí quería llegar porque tipos de errores que cometen los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay docentes que me dicen, no sé qué escribir, no sé de dónde sacar, no sé. Ok, vamos entonces a ayudarnos un poquito con qué tipo de errores según la bibliografía. ¿Ya? Los errores son aquellos que provienen de un aprendizaje incompleto o impreciso de algún concepto o procedimiento. Por ejemplo, tenemos los errores por selección de procedimientos equivocados. Pongan atención porque de aquí, ahora, mientras yo hablo, vamos pensando qué me pudo haber pasado, porque siempre yo les he dicho, describan la mejor experiencia que hayan tenido, vayan recordando, no se pongan tan creativos, porque quien les va a revisar es un docente igual a ustedes, ¿ya? Que va a ver cuando usted va inventando cosas y usted se va desenfocando y va a caer en básico igual. Entonces, céntrese ahora que tiene el tiempo en aquellos errores, ¿verdad?, que usted haya vivido y que pueda rescatar, ¿ya? Errores por selección de procedimientos equivocados. Son cometidos debido a la elección y aplicación de una regla o algoritmo incorrecto que no permite llegar al resultado esperado o la falla en la secuencia de pasos para resolver una tarea. Es decir, yo me equivoqué y me salté un paso. Así es simple. O en algoritmo, ¿verdad? Lo entregué incorrecto. O lo di todo bien, pero en el monitoreo me di cuenta que el niño omitió un paso. Puede ser, ¿verdad? Vamos entonces a errores por mal procedimiento de la información involucrada en la realización de la tarea. Una falla en los niveles de actividad automática por déficit del control de la atención. Suele darse por la ruptura de algún acto rutinario. Algo que rompe, algo que golpea la puerta, algo que no me di cuenta, que tiene que ver en el procedimiento. ¿Ya? Entregué mal la información, quedó mal fijada la información. eh, el niño entendió que no, en vez de cuento era fábula, no entendió por qué. Entonces, ¿pero qué sucedió? ¿Ya? Cuando hizo la pregunta, ¿qué sucedió? Entonces ahí me pongo a recordar, ¿verdad? En el tipo de error. No seguimiento de instrucciones, cuando disminuye la supervisión del docente, cuando no hay ese monitoreo y el niño se desconecta y se pierde la instrucción, ¿ya? Entonces los niños tienden a cometer más errores en relación a las instrucciones que usted da. Entonces identifique ese error. ¿En qué momento se confundió? ¿En qué momento tuvo un lapsus esa instrucción? No usted como docente, sino que la instrucción al expresarla, ¿ya? Y otro tipo es aquellos que provienen de una comprensión equivocada, de un aspecto nuclear, central, quiere decir, ¿verdad? De un concepto o procedimiento. Por ejemplo, en relación a la fotosíntesis, no entienden que las plantas pueden producir nutrientes por sí mismas y tienden a aceptar el falso postulado de que el agua es para las plantas como la comida. Vale. Hasta nosotras a veces decimos le vamos a echar agüita a las plantas para alimentarlas.
¿ya? Y cometemos ese error. Ese error se generaliza en los estudiantes, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos que nosotros identificar que este error obviamente es de concepto, es procedimental, ¿ya? Y tenemos que atenderlo, ¿ya? Entonces, aquí está el cuadrito que les decía que es como, que es el cuadrito que les había dado con relación a las características, ¿ya? Y ya creo que la hora se nos viene encima. Miren, prevención. ¿Cómo usted puede enfrentar estos errores? Utilizando cuestionarios, ¿verdad? Utilizando preguntas, utilizando métodos similares, prever errores en la comprensión, dado que existen conocimientos previos y preconcepciones. Esto no siempre es fácil de hacer. Sin embargo, cuando sea posible, debemos intentar prevenir que los errores se formen y se consoliden, ¿ya? El error, cuando existe el error, estimados y estimadas colegas, hay que parar la clase en forma inmediata, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué. Metacognición ayuda a los estudiantes a ser más conscientes de sus propias preconcepciones y cómo éstas impactan en su aprendizaje, es decir, los lleno de preguntas relacionadas con relación al error y activo el pensamiento para que entre ellos también se logren preguntar. Esas son las estrategias que voy usando. Autoexplicación. Es decir, tiene la capacidad de ayudarnos a cambiar nuestros conceptos mentales. Por ejemplo, los estudiantes pueden explicar con sus propias palabras qué están aprendiendo y haciendo conexiones con conceptos relacionados. Miren, les voy a contar cortito una experiencia cuando tuvimos que trabajar el Congreso de Educación. Venían tres preguntas. Yo tengo segundo básico en este momento, ¿ya? Pero quedé maravillada con las cosas que los chicos me contestaban. Y al principio, cuando me llegó la documentación, dije yo, ay, no sé cómo, porque como no es como el día que te llega el PPT, te llega la cancioncita, podemos bajar cosas, motivamos a los niños visualmente. Esta vez no venía nada visualmente. Es decir, yo, ¿qué hago? ¿Ya? Igual busqué algo visual, poquito, una cancioncita muda. Pero me sorprendí con las respuestas que ellos me dieron. Me sorprendí con la relación que pude provocar en la conversación entre ellos. Entonces, no tengamos miedo. Tenemos que atrevernos a nosotros ser ese coaching que provoca la conexión para que se establezca el diálogo entre ellos y la relación. Y eso, ¿cómo lo provocamos? Tenemos que leer, buscar preguntas. ¿Cómo lo hacen los coaches internacionales? Y hay mucho dossier al respecto. Hay que buscar para poder provocar esas instancias tan enriquecedoras tanto para los niños como para los profesores. Ejemplos relevantes y diversos. Cuando usted ya sabe cuál es el error, ¿verdad? Entonces usted puede incluso elaborar un problema con múltiples preconcepciones erradas, ¿ya? Y en vez de varios ejemplos con una sola preconcepción errada, usted, ¿verdad? Puede facilitarles a los estudiantes y que vayan generando este debate en función de ese error. Será más fácil de recordar para los estudiantes en el futuro, ¿ya? Quedará más marcado ese error, no como una equivocación en donde la llamé la atención y dije te equivocaste, está mal y lo dejé en vergüenza, sino al contrario, abrí una tremenda puerta para que cada vez que un niño tenga la necesidad de preguntar, ¿verdad? Se sienta emocionalmente estable, bien acogido. Y eso también tenemos que describirlo cuando estemos trabajando en nuestro portafolio. Es ese impacto también hacia el aprendizaje y la convivencia. Y si ustedes se dan cuenta, que es una crítica profunda, aparte de todas las que tengo en relación al portafolio, en el portafolio no nos preguntan nada de emocionalidad, nada de sentimiento. Pareciera que trabajamos con un cuerpo, ¿verdad? Que solamente tenemos que llenar cosas cognitivas. Y aquí es donde nosotros también podemos, ¿verdad? Poner el tema en el portafolio, cortito, una o dos frases, pero podemos poner que reforzamos, ¿verdad? Ciertas emocionalidades en esta parte del uso del error, porque fortalecemos el autoestima. Y eso es para el aprendizaje. Si tenemos niños fortificados, fortalecidos, con su autovaloración arriba, ¿verdad? Obviamente que los vamos a tener mucho más entusiasmados en el aprendizaje.
¿ya? Y vamos a usar, vamos a optimizar los tiempos y tener mejores ambientes. Entonces, sí podemos recurrir a considerar una que otra oración ahí, tratando ¿cómo se llama?, de estar dentro de los caracteres. Finalmente, fortalecer nuevos aprendizajes. Como siempre, yo logro caer o pasar al destacado si lograste que estos estudiantes resolvieran algunos errores en su comprensión previa, ¿verdad? Y fortalecieron esos aprendizajes, pero además generaron nuevas situaciones para su vida o para otro aprendizaje. Ya para finalizar, ¿por qué es tan importante atender el error? Porque en la sala trabajamos en la práctica y en la retroalimentación. Si nosotros solamente, ¿verdad?, incorporamos espacios de retroalimentación y dejamos la práctica, lo que vamos a tener es una desmotivación y vamos a reforzar en realidad el error. Es decir, no lo vamos a considerar, a eso refiere con la práctica, ¿ya? No lo vamos a considerar porque estamos considerando solamente solamente la práctica, perdón. Práctica sin retroalimentación provoca desmotivación y refuerza el error, ¿ya? La retroalimentación sin práctica no hay oportunidad para corregir. Es decir, yo estoy solamente retroalimentando, pero no hago que los niños vayan interactuando en el error que hubo. Los dejo sin la práctica, los dejo sin el contenido, los dejo sin el recurso, ¿ya? Y entonces ahí ellos no van a tener oportunidad de corregir ese error. Como decía en el cuadrito, los estudiantes no se van a recordar de eso después. Entonces, no tengo posibilidad de aprender haciendo, ¿ya? La práctica del docente debe ser siempre reflexiva y guiada. Eso es lo que hace el maestro, ¿ya? Y alto con esto, los errores hay que corregirlos lo más rápido posible. No solamente, estimados colegas, para el portafolio. Nosotros trabajamos para los aprendizajes de los estudiantes. Eso es lo que dice incluso el objetivo del Ministerio de Educación para la educación chilena. Trabajamos para la excelencia de los aprendizajes, para la calidad de los aprendizajes. Fíjense que ni siquiera dice que trabajamos para los estudiantes, porque esto es como el doctor con la enfermedad. El doctor no es que descuida al paciente, pero el doctor estudia la enfermedad. ¿Para qué? Para cuidar luego a su paciente. Pero estudia la enfermedad. Nosotros tenemos que estudiar y ser expertos en procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para entregar la mejor o el mejor aprendizaje de calidad. Y cuando nosotros usamos el error como aprendizaje dentro de la práctica más la retroalimentación a través de preguntas, entonces nosotros estamos haciendo bien la pega. Estamos haciendo una buena práctica pedagógica. Entonces, los dejo con estas preguntas, ya que no nos quieren hacer preguntas, María José. ¿Por qué mis estudiantes no han alcanzado los objetivos de aprendizaje? Entonces, reviso mi práctica, busco mis errores, busco lo que sucede en el aula, busco el error. ¿Cuántos estudiantes tuvieron esos errores? Porque, ojo, a lo mejor no es un error significativo, a lo mejor solo un estudiante tuvo el error y yo tuve la capacidad de explicarlo y quedó súper claro. Pero a lo mejor también un estudiante, el error que tuvo fue tremendamente significativo, que no me iba a permitir avanzar hacia el siguiente objetivo. Entonces ahí es donde viene el análisis. ¿Por qué se produjo? ¿Fue descuido? ¿Fue un error superficial? ¿Fue un error profundo? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a hacer una reingeniería de tu planificación? ¿Vas a atender inmediatamente solo el error? ¿Vas a otorgar inmediatamente la siguiente clase? ¿O vas a hacer la prueba y vas a seguir adelante? O sea, ¿qué te dice tu práctica? ¿Por qué sería una buena estrategia la que estás usando? ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, siempre los beneficios van a ser hacia mejorar el aprendizaje para tal situación, ¿ya? No es solamente el aprendizaje sea significativo, recuerden, siempre es para qué, ¿ya? Y estas preguntas tenemos que tener la capacidad de, después de leer el marco para la buena enseñanza,
después de enfocarme en las preguntas que me dice el manual, ¿verdad? Después de ver en mi práctica, recordar qué error puedo poner. Y también no solo qué error lo puedo describir, sino que además analizar, porque no se me pueden desenfocar en la segunda parte. Luego entonces comienzo a trabajar con las preguntas, ¿ya? Debe haber detectado este error mientras interactuaba con sus estudiantes y observaba su trabajo, y no desprenderse de una instancia en que aplicó un instrumento de evaluación. Cuidado, porque el error no es en la prueba, no es después que yo me di cuenta, como lo que me pasó a mí, ¿ya? Que yo me di cuenta de que los niños leían mal después que hacía medían mal. Te estoy hablando hace muchos años, cuando yo recién entré a mi práctica profesional. Ya tengo 40 años. Entonces, de práctica. Entonces, ahí me di cuenta del asunto este de la regla. En realidad en la universidad nunca me la enseñaron, entonces me perdoné, ¿ya? Porque me di cuenta yo del problema, pero me di cuenta en la evaluación. Ahí no nos tenemos que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta en el monitoreo, en lo que preguntan, en cómo preguntan, en cómo están trabajando en sus lugares, en las caras, ¿verdad? En la observación directa. Ahí es donde tengo que empezar yo a pensar en el error. Este debe ser relativo a un contenido, a una habilidad o procedimiento propio de su asignatura que haya enseñado recientemente. No es necesario que el error se haya presentado durante esa unidad pedagógica que usted planificó. Y esto es importante, porque también hay colegas que me dicen, profe, pero es que no tuve ningún problema con las 3 clases. Son parejitas, estuvieron dentro del tiempo, voy a agregarle esto y lo otro que me faltó, voy a hacer, ustedes me las revisa, etcétera. Pero me dice, ¿qué hago con el error? Y yo digo, vamos al manual. Mira, ¿qué dice el manual aquí? Y se los marco, ¿ya? Entonces, vea, le están pidiendo un error de su práctica, no de las 3 clases, no de la planificación de la unidad. Y entonces eso ya nos abre un abanico más grande para poder buscar dentro de nuestra práctica, ¿verdad? Este, ¿Cuál es el error que yo quiero presentar? Debe ser un error que le permitió conocer los obstáculos que enfrentaron los estudiantes para aprender. No se trata de cualquier error, po. Ya vimos los tipos de errores, sino que debe seleccionar aquello que le entregó información relevante sobre lo que estaba aprendiendo bien sus estudiantes y lo que les sirvió para iniciar un proceso de retroalimentación orientado siempre a mejorar su aprendizaje. ¿Ya? Entonces, estos son los requisitos. Esto es lo que tenemos, ¿verdad?, que enfocarnos. Y vamos marcando cada vez con color, como digo yo, las preguntas con las cuales tenemos que enfocarnos y responder. ¿Ya? Ahora, estimadas colegas, se ha hecho tarde, mañana todos tenemos que trabajar, pero miren, yo les voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Tipo de errores en Docente Más, pero bueno, estaban. Ahora traté de buscar otros tipos de errores y no los encontré, pero como yo los tenía, se los voy a mandar, ¿ya? Para que ustedes los lean. Hay uso del error y hay características, análisis de las características, ¿ya? Hay de educación parvularia y también hay de, ¿cómo se llama? De educación básica. ¿Ya? ¿Les parece? Parece que estoy sola. Hola. Sí, 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 Ya. se Muchas entiende y gracias. Sí, ¿Algunas muchas profesora, muchas gracias. gracias. preguntas? Preguntas. Ya, les voy a mandar entonces ay, no puedo copiar. ¿Cómo se llama el link? Si ustedes son tan amables y me dan la retroalimentación, me indican por ahí si quieren que otro taller, que avancemos, ¿verdad? En fin, acá es la cosa. Ya. Y también se los voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Para que también ustedes tengan la gentileza
de responder y también con María José después podamos analizar cómo nos va, si realmente estamos enfocadas, ¿verdad? Y para seguir enfocándonos y poder colaborar con este compromiso que con ustedes. ¿Ya? Eso, estimada. ¿Ninguna pregunta entonces? Verónica, Dime. en el chat dice gracias, profe, muchas gracias por su tiempo y conocimiento, muchas gracias, todo clarito, gracias, profe, muchas gracias, me aclaró dudas, muchas gracias por tanto. Eso dice en el chat recién Verónica. Bueno, no lo está. Nada, agradecerles a ustedes. Nosotros trabajamos con María José con mucha humildad. Bueno, como saben, trabajamos de forma gratuita entregando estos talleres. Creemos que nuestra experiencia es buena, que podemos comunicarla, que lo hacemos con sanidad, con mucho cariño. Son tiempos igual de trabajo, son tiempos que hemos dedicado a estudiar para no equivocarnos, lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho cariño. Así que si ustedes pueden después también, colegas, multipliquen los videos, multipliquen las invitaciones. Esto debería ser responsabilidad de docente más, no de nosotras, ¿ya? Y cada vez, si a ustedes les va bien en el portafolio, salen destacadas, poder ustedes mismas después seguir con este dominó, ¿verdad? Seguir abarcando más y más docentes de todo Chile. Piensen no solo en ustedes, piensen que hay docentes que trabajan en lugares fronterizos, por ejemplo, que están solos, que son unidocentes, ¿ya? Están solos y son unidocentes y tienen que dar esta evaluación también. Todo Chile tiene que darla. Piensen en los colegas que trabajan en situación de limítrofe del país. Tenemos que pensar en tratar de llegar a todos, sin egoísmo, con cariño. Aquí no estamos dando respuestas ni estamos haciendo portafolio, porque eso sería cruel y malvado. Lo que estamos entregando, nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, para que todos podamos llegar a ser destacados, porque es nuestra única manera de subir entramos. Y esa es la única manera que tiene el docente en Chile de poder ganar un poquito más, que deberíamos tener otras más instancias. Pero bueno, voy a cortar el video hasta ahí porque si sigo hablando me van a retar. Estimadas colegas, mucho gusto, muchas gracias, María José, agradecimiento también por acompañarnos hasta el final, yo sé que tenías que hacer, ¿ya? Así que, mm, Verónica, en el chat dicen que no se puede abrir el link y que por WhatsApp tampoco, ¡ay, de la ya! encuesta, Voy a revisarlo enseguida, para que le eche una miradita. ya, se los voy a ver, déjame ver lo que raro porque lo tenía Ahí abierto. dice, la encuesta no se puede, sí, tampoco. Ay, no se me vayan. ¿Ah? Espérate, tengo aquí. Profe, perdón, falta una letra en el link, que Ah, sería la primera letra, el HTTPS. lo tengo que haber copiado mal, espérenme un ratito. Aquí lo tengo. Ah, Sí. verdad, falta la H. Ya, aquí lo tengo. Ahí parece que salió bien, Sí, ahí ya, sí. por hacerlo rápido.